Tema: los termisores. Materia: instrumentación industrial. Alumna: Iris Ramírez Patlán. Profesor: Sergio Arturo Ochoa Moya. Actividad 8. Medición del nivel y de temperatura. Los termisores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas variaciones rápidas y extremadamente grandes para los cambios relativamente pequeños. En la temperatura, los termisores se fabrican con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio y otros metales que están encapsulados. Su funcionamiento. El termisor es un dispositivo resistivo con semiconductores termosensibles cuya resistibilidad varía en función de la temperatura. Un termisor es un semiconductor que varía el valor de su resistencia eléctrica en función de una temperatura. Son resistencias de coeficientes de temperatura negativo constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura es elevado, es decir, su conductibilidad crece muy rápidamente con la temperatura. Tipos: NTC y PTC. Un termisor NTC es una resistencia variable cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura. Se fabrica a base de mezclar y sintetizar óxidos dopados de metales como el níquel, cobalto, manganeso, hierro y cobre. El proceso de realizar en una atmósfera controlada, dándoles de forma y tamaño deseados. La proporción de óxidos determina la resistencia y el coeficiente de temperatura. La principal característica de este tipo de resistencias es que tienen una sensibilidad del orden de 10 veces mayor que las metálicas y aumentan su resistencia al disminuir la temperatura. PTC de conmutación están basadas en el titanato de bario al que se le añade titanato de plomo o de circonio para determinar la temperatura de conmutación. Hay modelos entre 100 y 350 grados. Las TPC de medida están basadas en el silicio dopado. Las formas en las que se presentan las NTC son múltiples y cada una de ellas está orientada a un grupo concreto. Aplicadas, las de gota, escama y perla se refieren a las aplicaciones de medida de temperatura, mientras las de disco, arandela y varila son aptas para compensación y control de temperaturas y para aplicación con autocalentamiento. Según su configuración, existen en el mercado termisores con diferentes encapsulados dependiendo de la constitución y el modelo, especificaciones eléctricas y su aplicación final. Los termisores tipo perla, disco y chip son los más ampliamente utilizados en medición de temperatura. Aún cada configuración es fabricada siguiendo un método específico. Algunas técnicas generales se emplean en la mayoría de los termisores: formulación y presentación de óxido metálico, pulverización y mezcla, tratamiento de calor para producir un material cerámico, adición de contactos eléctricos para discos y chips y para componentes individuales, encapsulación de un dispositivo. Tipos: perla. Es una pequeña perla de material termisor con un par de materiales. El disco es un termisor en la misma que del típico de condensador cerámico de disco. Esencialmente es un disco de material termisor al que le han añadido un par de terminales. Estos pueden estar montados axialmente o radicalmente en la misma dirección o en direcciones opuestas. Incluso pueden estar fijados en la parte superior del disco.
El chip es una fabricación de los termisores con configuración de chip, que se utiliza una mezcla similar a la empleada en los termisores de perla. Este material se deja secar sobre la superficie de material cerámico que es cortado en pequeñas secciones en forma de oblea y sometido a altas temperaturas. El arandela. Los termisores de arandela son una variación en los termisores de disco, excepto por tener un orificio central y carecer de terminales, aunque está provisto que dos caras metalizadas para establecer el contacto. Es frecuentemente utilizado como parte de un montaje. El barra. Este tipo de termisores tiene toda la apariencia de las típicas resistencias. Constan de un cuerpo cilíndrico de material termisor y de un material en cada extremo de la barra, en forma de radial o axial. Partes constitutivas. Las configuraciones del termisor del uso más común son los glóbulos de sondas y los discos, los glóbulos de fabricación formando pequeños elipsoides de material de termisor sobre los alambres finos separados, unos de 0.25 milímetros, normalmente recubiertos con vidrio por razones de protección, son extremadamente pequeños y ofrecen una respuesta extremadamente rápida a variación de temperatura. Instalación. Los termisores sirven para la medición o detección de temperatura tanto de gases como en líquidos o sólidos. A causa de su muy pequeño tamaño, se les encuentra normalmente montados en sondas o alojamientos especiales que pueden ser específicamente diseñados para posicionarlos y protegerlos adecuadamente, cualquiera sea el medio donde tengan que trabajar. Existen tres grupos de aplicaciones. Aplicaciones en las que la corriente que circula por ello no es capaz de producirles aumento apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termisor depende únicamente de la temperatura del medio ambiente en la que se encuentre. Aplicaciones en las que su resistencia depende de corrientes que lo atraviesan. Aplicaciones en las que aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el termisor en calentarse o enfriarse cuando se le somete a variaciones de tensión. Las aplicaciones de los termisores también pueden dividir entre las que están basadas en un calentamiento externo del termisor y las que se basan en el calentamiento mediante el propio circuito de medida. Están entre la última de las medidas de caudal, nivel y vacío y el análisis de la composición de gases. Todos ellos son casos en los que varía la conductividad térmica del medio alrededor del termisor y también del control automático del volumen y potencia, la creación de retrasos del tiempo y la supervisión de transitorios. Conclusión. Los termisores son sensores muy utilizados, fáciles de conectar y versátiles para medir la temperatura. Sin embargo, sus inherentes no lineales, tolerancias y desviaciones significan que los diseñadores deben estudiar cuidadosamente sus hojas de datos, determinar rangos viables, modelar su rendimiento y límites de error e implementar un esquema de calibración.